Comienza el espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Sean bienvenidos. Este 4 de julio, Estados Unidos conmemora el 250 aniversario de su declaración de independencia del Reino Unido. 2 siglos y medio en los que esta nación ha pasado de ser un conjunto de colonias en la costa atlántica de Norteamérica a una superpotencia global que para finales del siglo XX alcanzó la categoría de hegemón. Por este motivo, en France 24 les ofrecemos un repaso a cómo ha mutado durante este tiempo el poder de Washington y los desafíos que tiene para mantener su posición en lo que resta del siglo XXI. El origen de lo que hoy conocemos como Estados Unidos está en las 13 colonias británicas y en su protesta contra los altos impuestos y la falta de representación parlamentaria. Tras la Declaración de Independencia de 1776 y la posterior Guerra Revolucionaria, la nueva nación comenzó a comprar, anexar y conquistar territorios que estaban bajo dominio indígena o de otras potencias europeas. Como vemos en el mapa, el avance hacia el oeste del continente norteamericano fue constante durante la primera mitad del siglo XIX, llegando incluso a Alaska y Hawái en las últimas décadas de ese siglo. La expansión se amparó bajo la doctrina del destino manifiesto, una filosofía política que defendía el derecho divino de Estados Unidos a expandirse de este a oeste del continente norteamericano para llevar la civilización. Esto implicó expulsar de estos territorios a potencias europeas como Francia y España, pero también a decenas de pueblos indígenas y a México, que tras una intervención armada perdió Texas, California, Arizona o Nuevo México. Con la excepción de la Guerra Civil estadounidense, que estuvo a punto de partir en dos a la nación entre 1861 y 1865, esta política se consolidó en los últimos compases del siglo XIX. Es a partir de 1898 cuando la antigua colonia pasó a ser una potencia colonial. Estados Unidos declaró ese año la guerra a España, un viejo imperio en decadencia, y venció. Gracias a ello, Washington se hizo con el control de Puerto Rico, Filipinas y Guam, ejerciendo una tutela directa sobre Cuba, inaugurando una nueva fase de su poder creciente, el cual empezó a equipararse con el de los grandes imperios coloniales del mundo, como Reino Unido o Francia. Estados Unidos se convirtió en una potencia comercial y manufacturera que atrajo a millones de migrantes y, paralelamente a su crecimiento económico, lo hizo su potencial militar. Algo que quedó demostrado tras la Primera Guerra Mundial, que sirvió para debilitar a las naciones europeas y aupar a Washington como una firme potencia democrática. Este papel lo mantuvo durante el periodo de entreguerras, donde además de aumentar su influencia en Europa, lo hizo en América Latina. Pero sobre todo se hizo notorio con la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos fue la gran potencia vencedora de la contienda. Además de ser protagonista en la derrota de las potencias del eje, su tejido industrial y económico quedó intacto, a diferencia de lo que pasó en Europa y Asia, y eso le brindó una gran ventaja para convertirse en la superpotencia dominadora en el bloque occidental. Una posición que le sirvió para configurar un sistema internacional a su medida, liderando la creación de organizaciones como el Banco Mundial, el FMI, Naciones Unidas y, poco después, la OTAN. En 1945 fue el gran salto a la superpotencia global, un estatus que ocuparía junto a la Unión Soviética por casi 50 años. Esta polarización del mundo durante los años de la Guerra Fría hizo que Estados Unidos consolidase su presencia entre las naciones aliadas con un despliegue militar permanente ante lo que podría ser un conflicto con la URSS. Así es como Washington abrió múltiples bases militares permanentes en lo que consideraba sus zonas de influencia, desde Europa a Medio Oriente, sin olvidar el Caribe, el Atlántico, el Índico e incluso una extensa red de bases militares en toda la región de Asia-Pacífico. Desde estas bases, Estados Unidos ejerció un nuevo imperialismo basado en el control de alianzas más que en el control territorial total. Desde esas bases también se coordinaron operaciones militares y conflictos como la Guerra de Corea o la de Vietnam. Esta Guerra Fría llevó a un sobreendeudamiento y una carrera militar que aupó como único vencedor a inicios de la década de los 90 a Estados Unidos, tras el colapso de la Unión Soviética y la caída del telón de acero en Europa. Un momento que convirtió a Estados Unidos en el hegemón global, es decir,
la única superpotencia del planeta. Estados Unidos adoptó el papel de árbitro global y se tomó la libertad de intervenir en varios países en función de sus intereses, poniendo la lucha contra el terrorismo como argumento. Los ejemplos más claros son Afganistán en 2001 e Irak en 2003, conflictos que, sin embargo, se prolongaron en el tiempo y trajeron un desgaste notable a la gran superpotencia en un momento en el que China ya se perfilaba como una potencia en pleno crecimiento. Sin embargo, este siglo XXI ha traído una certeza a los intereses geopolíticos de Washington, y es que, aunque aún son la gran potencia militar, el mundo va encaminado hacia un poder multipolar, donde varios actores, especialmente China, disputan la hegemonía económica, militar y de influencia que Estados Unidos ha ostentado durante estos años. Un momento clave para su historia que llega en este 250 aniversario. Con esto concluimos. En la edición estuvo Lorena Pérez y Marta Moya. Y recuerden que si quieren conocer más historias, pueden seguir conectados a France 24 y a france24.com.